Héctor, me da mucho gusto tenerte por primera vez en tu programa. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí y más emocionada porque nos vas a hablar del mes de la voluntad anticipada. Bienvenido. Así es, Pati. Qué gusto. También para mí es un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio en esto que estoy seguro les va a ser de muchísima utilidad. Y lo dijiste muy bien, la voluntad anticipada se considera como un documento, pero es un derecho. Eso está muy bien, es un inicio, tenerlo muy claro, es un inicio muy bueno porque los derechos, para poder ejercerlos, tenemos que conocerlos. Entonces, este tipo de actos, este tipo de acciones de dar a conocer la voluntad anticipada es el primer paso. Para poder ejercer nuestro derecho a la voluntad anticipada, tenemos dos maneras. La notarial, acudir a un notario para efectivamente dejar por escrito que no queremos recibir tratamientos que en su momento sirvieron, fueron buenos para curar ciertas enfermedades, pero llega un punto en el que ya los tratamientos y medicamentos no sirven. Y muchas enfermedades, conforme va pasando el tiempo, nos van colocando en una etapa que se llama de incapacidad. Somos incapaces para ya tomar decisiones por nosotros mismos. Entonces, pues le dejamos la carga a nuestros familiares y dejamos la carga al personal de salud, quien luego está en discrepancia. Todos sabemos de casos en los que hay una persona que ya está muy enferma y entonces los hijos están peleando por... ¿no? Uno dice, vamos a hacer esto, el otro dice, vamos a hacer esto, el personal de salud dice, vamos a hacer esto, y pues hay familias que todos lo hemos vivido, ¿no? Un hermano dice una cosa, otro a otra, y bueno, vienen quiebres importantes en momentos que debemos estar muy juntos. Exactamente. Entonces, la voluntad anticipada nos permite decidir hasta el final de nuestra vida, qué es lo que se nos va a hacer y qué no se nos va a hacer. Y entonces, bueno, pues es un regalo para nosotros mismos, es un ejercicio de la dignidad y es un regalo también para nuestras familias. Verdaderamente es algo que se agradece muchísimo. ¿Y cómo se hace esto? Ahora en el mes de la voluntad anticipada, como muy bien lo dices, hay excelentes descuentos. Nosotros trabajamos con algunas notarías y tenemos notaría en una notaría. Ayer se tramitó una. 400 pesos cuesta la voluntad anticipada en el mes de marzo. Entonces, definitivamente es una oportunidad que hay que aprovechar. Nosotros en la asociación... Perdóname que te interrumpo, Héctor, cuando en condiciones normales puede costar poco más de 1,000 pesos, más o menos según alguna comparación de notarías. Entonces hay que aprovechar la oportunidad del descuento, pero yo creo que también, Héctor, y tú lo sabes muy bien como integrante de este grupo tan importante por el derecho a una muerte digna, una muerte digna. El poder decidir que ya no quiero acciones resucitadoras, que ya no quiero conexiones, que lo único que hacen, como bien lo señalas, es en ocasiones prolongar mi agonía. No me están prolongando la vida, sino la agonía. Yo puedo decidir eso cuando estoy en pleno uso de mis facultades. Decías, ¿por qué algunas personas, Héctor, como que lo cruzan con lo que es la eutanasia, que es algo completamente distinto? ¿Podrías marcarme las diferencias, por favor? Por supuesto. Y además es una idea bastante difundida, efectivamente. Cuando hablamos de eutanasia, hablamos de provocarle la vida a alguien. El dar un medicamento, por ejemplo, o el quitar un aparato, y eso es lo que va a llevar a la muerte, es cuando hablamos de eutanasia. Y eso está prohibido por la ley, eso no se puede hacer. Es un derecho que todavía andamos peleando. Todavía lo andamos peleando, el derecho a morir con dignidad. La cuestión es que como la eutanasia está prohibida, es considerado un delito, no puede ser considerado como un derecho. Claro. Pero lo que sí es considerado como un derecho es esta parte en la que
Yo ya no quiero que me den, como muy bien lo dices, medicamentos para alargar mi agonía y entonces dejar que la enfermedad transcurra naturalmente y entonces yo ya no esté, ya no haya cuestiones invasivas que únicamente me estén alargando la enfermedad, digamos. ¿Sí? No es lo mismo porque en la eutanasia lo que sucede es que se aplica un medicamento con la finalidad precisamente de privar de la vida a la persona y son dos cosas completamente distintas. De hecho, la ley dice que se pueden aplicar, esa parte es muy interesante, se pueden aplicar medicamentos paliativos, es decir, para quitar el dolor, y estos pueden tener un doble efecto. Ese doble efecto puede ser acortar la vida. Y eso el paciente tiene que estar consciente y, Claro. y también el personal de salud, quien se lo tiene que informar al paciente. Sí. Pero es un efecto secundario. Es como todos los medicamentos que tú les dices cuáles pueden ser los efectos secundarios, desde el ácido acetilsalicílico que te irrita el estómago hasta otros medicamentos. De igual manera. Pero no puedes aplicar el medicamento con el fin de acortar la vida. Es cuestión de cuál es la intención. Ok. Oye, otra cosa, ¿serías tan amable de darnos algunos ejemplos en donde yo voy a poder decir, a ver, mi papá llegó aquí en un estado grave, es nuestra obligación traerlo, pero tengo aquí un documento que es su voluntad anticipada, así que no van a poder aplicarle como qué, Héctor, si yo llego con un paro cardíaco, o ¿qué son estas cosas que no me van a aplicar? Sí, hay, por ejemplo, en la cuestión del cáncer, ¿sí? Si tenemos una cuestión de cáncer, llega un punto en el que hay personas que siguen recibiendo medicamento para el tratamiento del cáncer cuando ese medicamento ya no está haciendo nada. ¿Sí? Ya no está atacando la enfermedad, lo que está haciendo únicamente, y esto pues hay que decirlo, muchas veces es para justamente pues cuestiones económicas, ¿no? Es decir, bueno, pues hay una persona que tiene un seguro de gastos médicos mayores y bueno, pues vamos a exprimirlo al máximo. Eso no hay necesidad, y eso a costa del paciente. Entonces, esos medicamentos son muy caros, ya no tienen que seguirse utilizando porque ya no atacan la enfermedad. Y entonces, lo que hay que hacer es atacar el sufrimiento, que es lo que no queremos. Claro, no queremos sufrir, y menos en la transición de esta vida terrenal a la que sigue. Lo mejor que podemos esperar es tener una vida en paz. Entonces, disminuir el sufrimiento con cuidados paliativos es lo indicado. ¿Sí? Incluso se puede llegar a la sedación terminal cuando hay mucho sufrimiento. Por ejemplo, está muy indicada en cuestiones de... Hay enfermedades que llevan a convulsiones, por ejemplo. Ajá. Entonces, una persona que está convulsionando, pues lo que tiene todo el derecho a recibir sedación para poder terminar sus días de la manera más pacífica y tranquila posible. Hay otros que tienen hasta alucinaciones, ¿no? Que ven que están viendo cosas, están muy inquietos, también pueden estar en mejores condiciones. Es como suavizar nuestra transición, ¿no? Dejar la vida, pasar a la muerte, pero hacerlo sin sufrimiento, sin dolor, exactamente. Oye, ¿y por qué hay alrededor de la voluntad anticipada? Hay varios mitos, pero yo he escuchado con mayor frecuencia el que dice que no, si yo dejo ese documento firmado, estoy llamando a la muerte. ¿Qué comentas sobre eso? Eso no sucede, eso es, lo sabemos, pues dicen por ahí que ser supersticioso trae mala suerte. Entonces, eso no, aunque es normal también un poco, ¿no? Pero pues si cada año llamamos a la muerte en las fiestas de los altares, en los días de muertos, en fin, la muerte nos va a llegar cuando nos tenga que llegar. Poco podemos hacer para controlar eso. Héctor, no ¿qué dice específicamente ese documento? Esa voluntad anticipada, ese papel que yo realizo frente a notario público y que yo autorizo en vida y en lucidez, ¿qué es lo que dice? Dame una idea del texto que voy a firmar. Bien, primero,
Depende del lugar en el que estemos, hay ciertas particularidades. Por ejemplo, en la Ciudad de México, para poder firmarlo, hay que ser mayor de edad, en pleno uso de nuestras facultades mentales. Y este documento dice básicamente que yo no me quiero someter a ningún tratamiento que se conozca como obstinación terapéutica, es decir, que tenga una carga mayor a los beneficios que me va a tener va a traer el tratamiento, ¿sí? Entonces, yo no quiero someterme a obstinación terapéutica y en su lugar lo que quiero es recibir medicamentos para evitar el dolor y el sufrimiento. Ahora, esto que decías es muy importante. ¿Quién hace valer el documento de voluntad anticipada? Porque este se aplica pues cuando ya no puedes decidir. Mientras tú puedes decidir qué quieres o no quieres, tú dices, póngame esto no me lo ponga. Cuando ya no, es cuando entra, se aplica el documento, ya de facto, digamos. ¿Esto quién lo hace valer? En principio es muy importante que los familiares lo conozcan, porque van a ser los que tienen el primer contacto con la persona que enferma, y entonces pues son los que tienen que ubicar el documento. Y el que lo hace valer estrictamente es un representante. Cuando uno va al notario, nombra dos representantes, un representante principal y un representante sustituto, para que en principio el representante principal sea el que se encargue de decir, momento, el señor tiene un documento de voluntad anticipada, y entonces tanto el personal de salud como los familiares están obligados a sujetarse a lo que se dijo ahí. Sí, porque además tiene fe pública, eso ya es una escritura de voluntad anticipada. Entonces, ellos son los que tienen que hacerlo valer, los representantes que son designados por la misma persona que firma en la notaría. Oye, ¿y si llego y puede algún médico negarse a decir, no, yo tengo que salvar esta vida o yo tengo que prolongarla, o como sucede en otras condiciones? ¿Qué pasa? Yo ya dejé firmado y esa es mi solicitud. ¿Qué hago cuando alguien, bueno, no qué voy a hacer yo porque yo ya me estoy muriendo, qué hace mi responsable para ejecutar ese que fue mi deseo? La ley es muy clara, no puede haber una negativa por parte del personal, pero sí puede haber personal que sea objetor de conciencia, que se le conoce. El personal objetor de conciencia que dice, muy bien, nada más que yo, desde mi punto de vista, yo tendría que estar aplicando estos medicamentos para salvar la vida del paciente, aun cuando ya no hay... No es cuando se aplica la voluntad anticipada, pero bueno, suele haber bastantes discusiones en ese sentido. Entonces, las instituciones siempre están obligadas a tener personal no objetor de conciencia, es decir, siempre en las instituciones tiene que haber un médico que diga perfectamente, yo no tengo problema, yo atiendo al paciente y yo velo porque su voluntad sea respetada. Respetada, ajá. Así es. Y ellos quedan, ellos también como no objetores de conciencia, quedan libres de cualquier pena y de cualquier culpabilidad. Porque yo lo dejé así, lo solicité. Totalmente. Incluso hay un artículo expreso en el Código Penal para la Ciudad de México, todavía se llama Código Penal para el Distrito Federal, la Ciudad de México, que dice claramente que cuando se esté haciendo... el personal médico esté acatando la voluntad del paciente expresada en un documento de voluntad anticipada, de ninguna manera se le podrá culpar por ningún delito de homicidio, ni suicidio asistido, ni nada por el estilo. Perfecto. Así es. ¿En dónde tú como integrante o como formas parte del equipo de el derecho a morir con dignidad, ¿Dónde nos comunicamos? ¿Dónde obtenemos más información confiable sobre este tema? ¿Dónde pueden incluso responder a mis dudas si es que salen en el camino? Te voy a dar los datos. Bueno, nada más quisiera hacer aquí puntualizar algo rápidamente. Sí. En caso de que una persona tuviese una enfermedad terminal y ya no pudiese haber firmado el documento de voluntad anticipada ante un notario, puede solicitar al personal de salud de la institución en la que esté ingresado
un formato de voluntad anticipada para poder él expresar su voluntad dentro del hospital. Y aun cuando no existiese formato alguno, la Ley General de Salud dice claramente que cualquier persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, puede firmar ante dos testigos cuál es su voluntad de no someterse a tratamientos considerados como obstinación terapéutica. Héctor, nos vamos, queda nuestra información en redes. Te agradezco muchísimo, Héctor, el que hayas estado con nosotros. Nos vamos a ir y vamos a dejar en nuestras redes la dirección donde ustedes van a poder encontrar todo la información respecto a este mes importante de la voluntad anticipada. Yo les agradezco muchísimo su atención y les invito a continuar con nuestro programa porque tenemos mucho para seguir aprendiendo a envejecer.